Es necesario, hermanos, es necesario desprenderse de todo lo superfluo y caminar en la libertad de los hijos de Dios. Una persona que no es libre no puede seguir a Jesús. Necesitamos ser libres para poder ilustrar el poder que tiene el ayuno, tanto en la vida de los creyentes como delante de Dios. Quiero proponerte revisar algunos pasajes del Antiguo Testamento que serán de gran utilidad para comprender todo lo que se desprende de esta práctica ascética. Y bueno, quisiera empezar hablando de cómo el ayuno nos ayuda a superar la crisis. Y yo quisiera para ello presentarte un texto del Antiguo Testamento que encontramos en una historia fascinante, la historia de Esther. El libro de Esther nos habla de que el pueblo sufría al saber que Amán, que era un enemigo del pueblo judío, el primer ministro de la región, tenía como propósito la destrucción de la raza judía que habitaba en Babilonia. Estamos hablando en el tiempo en que el pueblo de Israel había sido exiliado y vivía en Babilonia. Al mismo tiempo, Amán tenía planeado matar al tío de Esther, a Mardoqueo, un judío, al que pensaba colgarlo públicamente. Esther le comentó a su tío Mardoqueo cuál era este plan, y entonces Esther le dijo a su tío: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, la ciudad de Babilonia, y pídeles que ayunen por mí y que no coman ni beban en 3 días y 3 noches. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Vemos cómo Esther, en este pasaje, descubre que el ayuno va a venir a resolver esta situación de crisis terrible que está viviendo su pueblo. Hermanos, hoy vivimos una crisis terrible en nuestra sociedad. Los enemigos del pueblo de Dios están encima de nosotros y están buscando destruir completamente nuestra vida cristiana. El libro de Esther es verdaderamente un ejemplo de lo que hoy en día deberíamos de hacer: ayunar. Bastaron 3 días, de día y de noche, ayunando, todos. Que todos ayunen, le dijo Esther allá en Susa. Yo lo haré también, y también mis doncellas. Como resultado del ayuno de 3 días, no solo la vida de Mardoqueo fue salvada, sino la de todo el pueblo. Los enemigos del pueblo fueron destruidas. Yo quisiera leer directamente este texto porque de veras es fascinante. Si gustas el libro, ir al libro de Esther, y en el capítulo 7 veamos cómo termina esta historia. Verso 8, voy a leer a partir del verso 8, pero de veras te invito a leer todo este texto porque es verdaderamente fascinante. Dice: el rey regresó del jardín al salón del banquete. Amán estaba reclinado sobre el diván de Esther y el rey exclamó: ¿acaso también vas a violentar a la reina en mi presencia y en mi palacio? En cuanto el rey dijo esto, colocaron a Amán el capuchón de condenado. Jarboná, uno de los eunucos que estaba al servicio personal del rey, le dijo: precisamente hay en la casa de Amán una horca de 25 metros de altura que él había preparado para Mardoqueo, el que salvó al rey con su denuncia. Entonces el rey ordenó: cuélguenlo allí, y ahorcaron a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo. Así se aplacó la ira del rey. Como puedes ver, bastaron 3 días de ayuno y todos los enemigos fueron completamente eliminados. Yo me pregunto, hermano, ¿qué pasaría si hoy en nuestro país y en todos estos países que hoy se ven pues tan flagelados por la injusticia, por el crimen, por toda esta destrucción que está afectando a nuestra sociedad, especialmente al pueblo de Dios, destruyendo sus valores, su conciencia, su vida religiosa? ¿Qué ocurriría si todo el pueblo de Dios, siguiendo el ejemplo de Esther, ayunara
3 días a pan y agua. Hicieran un ayuno verdadero y se pusieran en oración. Yo creo firmemente que nuestros enemigos serían completamente derrotados. Sin embargo, cuando uno hoy habla de ascesis, la gente se ríe. Dice, esas son prácticas ancestrales, medievales. Eso ya no aplica. En fin, seguiremos quizás todavía padeciendo todo esto. Un segundo elemento que quisiera presentarte del Antiguo Testamento es cómo el ayuno favorece el encuentro divino. Este segundo ayuno, descrito en la palabra, es el ayuno parcial de 21 días para prepararse al encuentro con Dios. El profeta Daniel escribe: en aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Se estaba preparando el profeta para recibir la visita del ángel que traía un mensaje de parte de Dios a su pueblo. Para ilustrar este tema, quisiera que vieras este texto de Daniel. Encontramos el tema en Daniel, en el capítulo 10. Si abres tu Sagrada Escritura en el capítulo 10 del libro de Daniel, encontraremos cómo Daniel va a tener una visión. Dice en el versículo 2: en aquellos días yo Daniel hice durante 3 semanas un ayuno y no tomé alimento sabroso, ni probé carne, ni bebí vino, ni me ungí con perfume hasta que pasaron estas 3 semanas. El día 24 del mes primero, cuando yo estaba a orillas del gran río Tigris, levanté la vista y vi a un hombre vestido con túnica de lino y con un cinturón de oro puro. Es decir, durante estos 21 días que estuvo él ayunando, estas 3 semanas de ayuno, le preparó para poder captar esta visión y poderla entender. Al mismo tiempo, mientras que él ayunaba, estaban sucediendo una serie de cosas importantes porque había una guerra contra el rey de Persia. Si continuamos leyendo el texto, dice el versículo 13, está hablando con el ángel, Daniel dice: durante 21 días me he opuesto resistencia el príncipe del reino de Persia, pero Miguel, uno de los príncipes más excelsos que ha venido en mi ayuda, lo he dejado ahí haciendo frente a los reyes de Persia, y he venido para indicarte lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque hoy todavía hay una visión referida a estos días. Es decir, el ayuno vino a preparar a Daniel para que pudiera comprender esta visión. El ayuno tiene un efecto que es, pues digamos, sobrenatural. Podríamos decir que el ayuno nos permite eliminar la cortina que nos impide tener un encuentro más íntimo e iluminador con Dios. Muchas cosas en nuestra vida quedan ocultas detrás de esta cortina, y es porque la gente no ayuna. Si no tenemos ayuno, toda nuestra vida está solamente fincada en las cosas materiales, en lo que vemos, en lo que sentimos, y no se abre esta comunicación total y plena con el Señor. Es necesario entonces, si queremos establecer esta relación profunda con Dios, que tengamos esta práctica como algo que forme parte de nuestra vida cotidiana. Otro de los elementos que podemos destacar en el Antiguo Testamento es que el ayuno nos ayuda a tener dominio sobre el pecado, sobre nuestras pasiones. Los ayunos bíblicos fueron establecidos por el Señor para que participáramos con Él en el combate espiritual, mejorando nuestra vida y toda nuestra resistencia al pecado, y que al tener más dominio de nuestras pasiones, sea mucho más fácil la victoria. Por otro lado, el ayuno nos permite tener más claridad ante las trampas que el demonio nos pone para evitar que realicemos la voluntad de Dios. Recuerda que tenemos un enemigo tramposo que va a buscar que tú y yo no hagamos lo que Dios quiere. Y el ejemplo más claro que tenemos lo encontramos en Adán, el cual, engañado por el demonio,
no obedeció a la orden de ayunar. Y vas a decir, ¿cómo que de ayunar? Claro, Dios ya desde el principio le mandaba ayunar, privarse de algo que era apetitoso. Si nosotros leemos el texto de Génesis en el capítulo 2, el verso 16 al 17, vamos a encontrar que Dios le pidió que no comiera de cierto árbol, que se abstuviera de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no es que no lo pudiera comer. Dios seguramente más adelante le daría también de este fruto. Pero ahorita le dijo, no comas de este fruto. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues le ganaron sus pasiones. Y fíjate lo que dice el capítulo 3 en el verso 6 del Génesis. Es interesante e importante siempre cuando leas la Sagrada Escritura, el tomar cuenta de todas las palabras que se utilizan, porque esto nos da la referencia clara de qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Dice en el verso 6 de este capítulo 3: entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Era rico, sabroso. ¿Cómo se nos presenta el pecado, hermano? El pecado siempre se nos presenta rico, sabroso, apetitoso. Nadie hace naturalmente lo que en conciencia le parece malo. Es porque en ese momento las pasiones nublan nuestro entendimiento y ya no nos acordamos de lo que Dios dijo ni lo que tenemos que hacer. Nos dejamos ya ir directamente por nuestras pasiones. Dice el texto: y viendo que el árbol era gustoso para comer, lo tomó y comió. Como ya hemos dicho más arriba, el segundo Adán, Jesucristo, el Señor, después de ayunar 40 días, tenía el poder en su vida. Había luz en su alma. Y el demonio no pudo tentarlo. No lo convenció, a pesar de que tenía muchísimo más hambre que la que pudo haber tenido Adán y Eva. Sin embargo, si tú ves, la palabra de Dios vino a tener una gran claridad en la mente y en el corazón de Cristo, y en ese momento traérsela a su consciente para evitar que él cayera en la tentación. Las pasiones de Cristo estaban ancladas en la voluntad de su Padre, de este Padre del cielo que le había dicho que él era su hijo y que sí, podía haber convertido las piedras en pan, pero no solo de pan vive el hombre. Por ello, nada de todo lo que le ofreció el demonio fue capaz de seducirlo. Y vamos, que le ofreció grandes cosas. Tú puedes constatar este texto en Mateo o en Lucas. Puedes ver las tentaciones de Jesús y puedes darte cuenta cómo, a pesar de que el demonio le ofrecía saciar completamente su hambre, hambre de poder, hambre de placer, hambre de poder, Jesús, anclado en la voluntad de su Padre, no cayó en ello. Por este motivo, instruía a Jesús a sus apóstoles diciéndoles: velen y oren para que no caigan en la tentación. Un cristiano que no tiene ayuno en su vida no podrá jamás ser victorioso. Terminará siempre vencido bajo el peso y el yugo de su carne y de sus pasiones. Así somos, hermanos. Somos débiles. Y una de las cosas más importantes que tú tienes que hacerte consciente es de tu debilidad. Sobre todo que cada uno tiene algunas pasiones más desordenadas. Tenemos un pecado recurrente, ese del que siempre te confiesas. Tenemos ahí que estar trabajando continuamente, y solamente con el ayuno podremos vencer todas estas pasiones que subyugan nuestra vida y que nos apartan de Dios.